Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha sentido en su interior que hay fuerzas invisibles operando en este mundo. Algunos las ignoran, otros las niegan, pero aquellos que han tenido encuentros con lo inexplicable saben que hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Situaciones que se repiten sin explicación, oportunidades que desaparecen en el último momento, enfermedades que llegan de repente, relaciones que se destruyen sin razón aparente. Muchos lo llaman mala suerte, otros lo ven como simples desafíos de la vida, pero la verdad es mucho más profunda. Existen fuerzas espirituales que buscan frenar el propósito de Dios en la vida de sus hijos, tratando de sembrar caos, desesperanza y miedo. Pero aquí está la clave. Dios no nos ha dejado indefensos. Él nos ha dado herramientas espirituales poderosas, y hoy quiero hablarte de una de las más importantes. Si alguna vez has sentido que algo oscuro trata de detenerte, que hay barreras invisibles que no te dejan avanzar, que tu vida parece atrapada en un ciclo que se repite una y otra vez, entonces este mensaje es para ti. No es casualidad que estés aquí. Dios quiere revelarte una verdad que cambiará tu vida para siempre. Hoy vamos a hablar de un pasaje bíblico que tiene un poder impresionante para alejar todo mal, para romper cadenas invisibles y para sellar tu vida bajo la protección divina. Este pasaje ha sido proclamado en tiempos de guerra, en momentos de crisis, por aquellos que han entendido que la verdadera batalla no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que operan en lo oculto. ¿Estás listo para descubrirlo? La Biblia nos advierte que el enemigo no descansa, que su misión es robar, matar y destruir. Y muchas veces, sin darnos cuenta, hemos abierto puertas que le han permitido operar en nuestra vida. Palabras que hemos dicho sin pensar, pensamientos que hemos permitido crecer en nuestra mente, acciones que parecían inofensivas, pero que nos han conectado con fuerzas que no vienen de Dios. Es por eso que necesitamos activar la protección divina sobre nuestra vida. Y la buena noticia es que Dios nos ha dejado la llave para hacerlo. Lo que voy a revelarte hoy es algo que ha sido escondido para muchos, pero que ha transformado la vida de aquellos que lo han proclamado con fe. Un pasaje que tiene el poder de desatar la protección de Dios en tu vida, de romper cualquier maldición que haya intentado aferrarse a ti y de sellar tu casa, tu familia y tu destino bajo el resguardo del Altísimo. Pero antes de revelarlo, quiero que hagas algo. Tómate un momento y pídele a Dios que abra tu corazón, que te muestre si hay algo en tu vida que necesita ser quebrado, que ilumine aquellas áreas donde has estado atado sin darte cuenta. Porque cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él responde. Y cuando proclamamos su palabra con fe, todo lo que se ha levantado en nuestra contra comienza a derrumbarse. Si sientes que este mensaje es para ti, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe que hoy es el día en que todo cambia, que el mal se aleja de tu vida, que la protección de Dios cubre cada área de tu existencia. Escribe: hoy tomo la protección de Dios sobre mi vida, hoy proclamo su victoria. Hoy toda obra del enemigo es destruida en el nombre de Jesús. No subestimes el poder de esta declaración, porque cuando verbalizamos lo que creemos, estamos activando el poder de Dios en nuestra vida. La Biblia nos enseña que el mundo espiritual se mueve por principios y uno de ellos es la autoridad de la palabra de Dios. Cuando proclamamos las Escrituras, no estamos recitando simples frases. Estamos desatando decretos divinos que tienen el poder de cambiar realidades. Y este pasaje que vamos a proclamar juntos hoy es un arma espiritual que puede marcar un antes y un después en tu vida. No es cualquier pasaje, es una promesa que Dios dejó escrita para que sus hijos vivan bajo su protección y bajo su victoria. Ahora quiero que hagas algo más. Quiero que, mientras escuchas este mensaje, pienses en aquellas áreas de tu vida donde sientes que el enemigo ha intentado robar tu paz, tu propósito, tu salud, tus relaciones o tus oportunidades. Porque lo que estás a punto de proclamar no es solo para escucharlo, sino para aplicarlo con fe. Hoy es el día en que se rompe todo lazo con el pasado, en que toda barrera invisible es derribada, en que la luz de Cristo ilumina cada rincón de tu vida y toda tiniebla desaparece. Si has llegado hasta aquí, no es coincidencia.
Dios te ha traído hasta este mensaje porque quiere hacer algo en tu vida. Quiere revelarte su protección. Quiere enseñarte cómo caminar en victoria, cómo vivir sin miedo, cómo cerrar toda puerta al enemigo y caminar en la libertad que Él diseñó para ti. Y este pasaje que estás a punto de conocer es la clave que puede abrir una nueva temporada en tu vida. ¿Estás listo para proclamar la palabra de Dios sobre tu vida? ¿Estás listo para activar su protección y vivir en su victoria? Entonces prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Si hay algo que ha marcado la vida de muchos creyentes, es la lucha constante contra situaciones que parecen no tener explicación. Personas que oran, que buscan a Dios, pero siguen sintiendo que algo invisible los frena, que hay una barrera que impide su avance, que por más que lo intentan, el mismo ciclo de dolor y frustración se repite una y otra vez. No es casualidad, no es una simple coincidencia. Hay algo que opera en lo invisible y que necesita ser roto en el nombre de Jesús. Y hoy, Dios quiere entregarte la clave para desatar su protección sobre tu vida y alejar todo mal de ti. La Biblia nos enseña que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que intentan oprimir a los hijos de Dios. Pero también nos enseña que hay armas espirituales que nos han sido dadas para vencer, para caminar en victoria y para romper toda maldición que haya intentado establecerse en nuestra vida. Y una de esas armas más poderosas está contenida en un pasaje bíblico que ha sido proclamado por generaciones como un escudo impenetrable contra toda obra del enemigo. Hoy te voy a revelar ese pasaje, pero antes quiero que entiendas algo. La victoria espiritual no se trata solo de conocer la verdad, sino de aplicarla con fe. Muchos creyentes viven bajo opresión porque no han entendido la autoridad que Dios les ha dado. Aceptan el sufrimiento como si fuera parte inevitable de su vida, como si no tuvieran derecho a la libertad que Cristo ya pagó en la cruz. Pero déjame decirte algo. No importa cuánto tiempo hayas vivido bajo una atadura, no importa cuántas veces hayas intentado avanzar sin éxito, no importa lo fuerte que parezca la barrera que tienes enfrente, la palabra de Dios tiene el poder de romper cualquier cadena, de derribar cualquier muro y de liberar cualquier vida que haya sido atrapada por el enemigo. Es por eso que hoy vamos a proclamar este salmo juntos, pero antes de hacerlo, quiero que examines tu vida. ¿Hay algo que has visto repetirse una y otra vez en tu familia? Crisis financieras constantes, enfermedades inexplicables, problemas en tus relaciones, puertas que se cierran justo cuando parecía que todo iba a salir bien. Nada de esto es casualidad. La Biblia nos enseña que hay bendiciones y maldiciones que pueden pasar de generación en generación, pero también nos enseña que a través de Cristo toda maldición puede ser cancelada y toda atadura puede ser destruida. Si este mensaje está hablando a tu vida, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe con fe. Hoy proclamo la victoria de Dios sobre mi vida. Hoy toda maldición es cancelada en el nombre de Jesús. Hoy recibo la protección divina sobre mí y mi familia. No lo hagas como un simple acto simbólico. Hazlo creyendo que cada palabra que declaras tiene un impacto real en el mundo espiritual. Porque cuando proclamamos la palabra con fe, estamos activando el poder de Dios sobre nuestra vida. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacerte creer que no hay salida, que estás destinado a vivir bajo el peso de lo que otros vivieron antes que tú, que no importa cuánto ores, nada cambiará. Pero hoy Dios te dice lo contrario. Hoy Él te dice que tienes el poder a través de su palabra para romper con todo lo que el enemigo ha intentado hacer en tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a creerlo? ¿Estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti? En la Biblia, cuando el pueblo de Israel enfrentó el peligro, cuando los enemigos los rodeaban, cuando no había esperanza humana, ellos clamaban a Dios y proclamaban su palabra. Y Dios siempre respondía, no con estrategias humanas, no con armas terrenales, sino con el poder sobrenatural de su presencia. Hoy eso mismo puede suceder en tu vida. Si estás enfrentando batallas que no puedes ganar con tu fuerza, si hay situaciones que parecen imposibles de resolver, si sientes que hay algo que te ha tenido atado por mucho tiempo, quiero que sepas que la solución no está en esforzarte más.
sino en proclamar con fe lo que Dios ya ha dicho sobre ti. Antes de revelarte este pasaje bíblico, quiero que hagas algo. Cierra los ojos por un momento y dile a Dios: Señor, hoy te entrego toda área de mi vida que necesita tu intervención. Hoy decido creer en tu palabra. Hoy proclamo que toda maldición se rompe y que tu protección me cubre de todo mal. Haz esta oración con fe, porque cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él nos responde. Y ahora prepárate, porque lo que estás a punto de proclamar no es cualquier cosa. Es un pasaje que ha protegido a miles, que ha sido proclamado en tiempos de guerra, que ha sido un refugio para aquellos que han entendido que la verdadera batalla no se gana con fuerza humana, sino con la autoridad de Dios. Si estás listo para recibirlo, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe con fe: estoy listo para recibir la protección de Dios. Estoy listo para proclamar su palabra y ver su poder manifestarse en mi vida. Porque lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Hay momentos en la vida en los que sentimos que una sombra nos persigue, que cada paso que damos se encuentra con un obstáculo, que cada puerta que intentamos abrir se cierra antes de que podamos cruzarla. Y es en esos momentos donde surgen las preguntas más profundas. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué todo parece complicarse cuando estoy a punto de avanzar? ¿Por qué siento que algo invisible está deteniéndome? Tal vez has notado patrones en tu vida, ciclos de derrota que se repiten sin razón aparente, situaciones que parecen no tener una explicación lógica, pero que de alguna manera han estado presentes generación tras generación. Escucha bien, esto no es casualidad, no es simplemente el destino o la mala suerte. Hay fuerzas espirituales que operan en lo oculto y que intentan frenar la obra de Dios en la vida de sus hijos. Y lo peor es que muchas personas, sin darse cuenta, han permitido que estas fuerzas tengan acceso a su vida. A través de palabras, pensamientos, acciones, incluso a través de la incredulidad, han dejado abierta una puerta que el enemigo ha usado para traer confusión, angustia, enfermedad, falta de progreso y desesperanza. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu vida para siempre. Dios nunca ha querido que vivas bajo el peso de esas cadenas. Él nunca ha querido que vivas atado a un pasado de dolor, a una historia de fracaso, a una realidad que parece imposible de cambiar. Dios te ha dado la clave para romper con todo lo que ha intentado detenerte y para establecer una nueva temporada de bendición sobre tu vida. Este pasaje bíblico que estoy a punto de revelarte no es solo un texto antiguo, es una declaración de poder, es una llave espiritual que, cuando la tomas con fe, tiene la capacidad de transformar tu presente y asegurar tu futuro. A lo largo de la historia, este pasaje ha sido proclamado en tiempos de peligro, ha sido repetido por aquellos que han entendido que la protección de Dios no es un concepto simbólico, sino una realidad tangible que se puede activar. Y hoy, tú tienes la oportunidad de hacerlo. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas veces hayas sentido que algo te impide avanzar, no importa cuántos años hayas vivido bajo la opresión del enemigo. Hoy puede ser el día en que todo cambie. Pero antes de proclamarlo, quiero que hagas algo. Examina tu corazón. Pregúntate si has permitido que la duda, el temor o la resignación se apoderen de tu vida. Pregúntate si has aceptado la derrota como parte de tu historia. Porque para recibir lo que Dios tiene para ti, primero debes estar dispuesto a dejar atrás todo lo que te ha mantenido atado. Y cuando proclames este pasaje, hazlo con la certeza de que algo está cambiando en el mundo espiritual. Hazlo creyendo que cada palabra que sale de tu boca tiene el poder de romper ataduras, de cancelar maldiciones y de activar la protección divina sobre tu vida. Si sientes que este mensaje está hablando a tu espíritu, quiero que lo escribas en los comentarios. Declara con fe: hoy tomo la protección de Dios sobre mi vida. Hoy proclamo su victoria. Hoy toda obra del enemigo se desmorona en el nombre de Jesús. Escríbelo y dilo en voz alta. Porque cuando declaramos la verdad de Dios, el enemigo tiembla. Cuando proclamamos la palabra con fe, el mundo espiritual se sacude y el poder de Dios se desata en nuestra vida. Tal vez llevas años luchando contra algo que no entiendes. Tal vez has intentado de todo, pero siempre terminas en el mismo punto.
Tal vez has visto cómo en tu familia los mismos problemas se repiten una y otra vez. Enfermedades inexplicables, crisis económicas sin solución, relaciones destruidas, sueños truncados. ¿Será solo una coincidencia? ¿O hay algo más que necesita ser destruido en el ámbito espiritual? Déjame decirte algo. Dios no te creó para vivir en derrota. No te creó para ser víctima de fuerzas que buscan robar tu paz y tu propósito. Él te ha dado las herramientas para luchar y vencer, pero tienes que usarlas. Tienes que creer. Tienes que tomar acción. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a proclamar juntos la palabra de Dios. Vamos a activar la protección divina sobre tu vida. Vamos a romper con toda maldición, con toda atadura, con toda influencia del enemigo que ha intentado oprimirte. No es un simple acto simbólico, es un acto de fe, es un acto de guerra espiritual. Y cuando lo hagas, cuando declares la palabra de Dios sobre tu vida, prepárate, porque cosas comenzarán a moverse, porque cadenas comenzarán a romperse, porque puertas que estuvieron cerradas comenzarán a abrirse, porque la luz de Cristo entrará en cada rincón de tu vida y disipará toda tiniebla. Si estás listo para dar este paso, si estás listo para proclamar con fe, entonces quiero que te prepares, porque lo que viene a continuación no es solo una enseñanza, es una revelación que puede marcar un antes y un después en tu vida. Este pasaje ha sido proclamado en tiempos de guerra, en momentos de crisis, por aquellos que han entendido que la verdadera batalla no se gana con fuerza humana, sino con la autoridad de Dios. Y hoy, esa autoridad está disponible para ti. ¿Estás listo para recibirla? ¿Estás listo para ver cómo la protección de Dios se activa en tu vida? Entonces presta atención, porque lo que estás a punto de proclamar puede cambiarlo todo. El enemigo ha hecho todo lo posible para mantenerte en la oscuridad, para hacerte creer que tu situación nunca cambiará, para que pienses que esto es todo lo que la vida tiene para ofrecerte. Pero la verdad es que Dios ya trazó un camino de victoria para ti. Y este pasaje bíblico que estamos a punto de proclamar es la llave que abre la puerta a esa victoria. No importa cuánto tiempo hayas estado atrapado, no importa cuán fuerte haya sido la opresión, hoy es el día en que todo cambia. Hay algo que quiero que entiendas. Cuando proclames este salmo, no lo hagas con dudas en tu corazón. No lo hagas como quien repite palabras vacías. Hazlo como alguien que ha decidido levantarse en fe, que ha decidido tomar la autoridad que Dios le ha dado y que no acepta vivir ni un día más bajo la opresión del enemigo. Hoy es el día en que te posicionas en la verdad de Dios y declaras que la maldición se rompe, que la protección de Dios se activa y que su favor comienza a manifestarse en cada área de tu vida. Y antes de proclamarlo, quiero que hagas algo. Tómate un momento y ora. Dile a Dios con sinceridad: Señor, hoy me presento delante de ti con un corazón abierto. Hoy decido creer en tu palabra. Hoy proclamo que tu protección está sobre mi vida y que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Hoy rechazo toda mentira del enemigo y declaro que mi vida está en tus manos. Gracias porque en ti soy más que vencedor. Ahora quiero que des un paso más. Si este mensaje ha hablado a tu vida, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe con fe: hoy proclamo que la protección de Dios está sobre mí. Hoy rompo con toda maldición en el nombre de Jesús. Hoy activo la victoria que Cristo compró para mí en la cruz. Escríbelo con convicción, porque cuando lo declaras con tu boca, estás sellando tu victoria en el mundo espiritual. Y ahora, con un corazón lleno de fe, con la certeza de que Dios está obrando en este momento, vamos a proclamar juntos este salmo. Decláralo con autoridad, como alguien que ha entendido que la batalla ya ha sido ganada, como alguien que ha decidido caminar en la luz de la verdad de Dios. Porque cuando proclames este salmo, algo comenzará a moverse en tu vida. Las cadenas que han estado atándote por años comenzarán a romperse. Las puertas que estuvieron cerradas comenzarán a abrirse y la paz de Dios llenará cada rincón de tu ser. ¿Estás listo? Entonces proclámalo ahora con fe, porque este es el momento en el que todo cambia. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado protección contra fuerzas que no puede ver, pero que siente con intensidad en su vida. Hay momentos en los que todo parece derrumbarse sin razón aparente. Problemas que surgen de la nada.
oportunidades que desaparecen justo cuando parecían seguras, enfermedades inexplicables, puertas que se cierran sin motivo alguno. Muchos lo llaman coincidencia, otros creen que es simplemente mala suerte, pero la verdad es mucho más profunda. La Biblia nos enseña que existen fuerzas espirituales que intentan frenar el propósito de Dios en nuestra vida. Sin embargo, Dios no nos ha dejado indefensos. Nos ha dado herramientas espirituales poderosas y una de las más grandes se encuentra en un pasaje bíblico que tiene el poder de alejar todo mal de tu vida. Si alguna vez has sentido que algo invisible te impide avanzar, que a pesar de todos tus esfuerzos sigues atrapado en un ciclo de derrota, si has visto cómo en tu familia los mismos problemas se repiten generación tras generación sin explicación lógica, entonces este mensaje es para ti. No es casualidad que estés aquí. Dios quiere abrir tus ojos y revelarte una verdad que puede cambiar tu vida para siempre. Hoy vamos a proclamar un pasaje que ha sido un escudo protector para quienes lo han entendido y aplicado con fe. Un pasaje que no solo trae consuelo, sino que tiene el poder de quebrar maldiciones, de disipar toda tiniebla y de liberar a los hijos de Dios de cualquier influencia maligna. Tal vez no lo sabías, pero hay puertas espirituales que a veces se abren sin que nos demos cuenta. A través de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones e incluso de nuestras emociones, podemos estar permitiendo que el enemigo tenga acceso a áreas de nuestra vida. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que cada palabra que sale de nuestra boca tiene un peso en el mundo espiritual. Si hemos hablado derrota, si hemos declarado temor, si hemos aceptado la mentira del enemigo sobre nuestra vida, entonces es momento de romper con todo eso y establecer la verdad de Dios. Y aquí es donde entra el poder de este pasaje bíblico. No es un simple texto, es una declaración de guerra contra todo lo que el enemigo ha intentado hacer en tu vida. Es un escudo impenetrable, un arma poderosa que Dios nos ha dado para alejarnos de toda influencia maligna. Si sientes que hay algo que te ha estado atando, si has experimentado ciclos de sufrimiento, si has sentido que tu vida está bajo ataque, entonces quiero que hagas algo en este momento. Declara con fe que hoy es el día en que todo cambia. Escribe en los comentarios: hoy proclamo la protección de Dios sobre mi vida. Hoy toda obra del enemigo es destruida. Hoy camino en la victoria que Cristo me ha dado. Escríbelo con autoridad, porque cuando lo haces, estás estableciendo un decreto espiritual sobre tu vida. Muchos no entienden la importancia de proclamar la palabra de Dios en voz alta. No basta con leerla en silencio o guardarla en el corazón. Es necesario declararla, soltarla en el ambiente, hacerla resonar en el mundo espiritual. La Biblia nos muestra que cuando Jesús enfrentó al enemigo en el desierto, no lo hizo con pensamientos ni con buenas intenciones. Lo hizo con la palabra. Él dijo: escrito está. Y con cada declaración derrotó al adversario. Y ese mismo poder está disponible para ti hoy. Cuando proclamamos este pasaje con fe, estamos estableciendo un muro de protección a nuestro alrededor. Estamos cubriendo nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia con el poder de Dios. Y cuando el enemigo intenta acercarse, se encuentra con una barrera que no puede traspasar. Pero antes de revelarte este pasaje, quiero que prepares tu corazón. Esto no es solo un ejercicio religioso, esto es un acto de fe. Si de verdad quieres ver un cambio en tu vida, si de verdad quieres experimentar la protección divina, entonces es momento de hacer algo diferente. Es momento de decidir que ya no aceptarás la mentira del enemigo, que no vivirás más bajo opresión, que hoy es el día en que las cadenas se rompen y el mal retrocede. Si estás listo para recibir esta revelación, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe: estoy listo para proclamar la palabra de Dios sobre mi vida. Estoy listo para caminar en su protección. Hoy el enemigo no tiene más poder sobre mí. Escríbelo con convicción, porque cuando lo declaras con tu boca, algo comienza a moverse en el mundo espiritual. Dios está obrando en este momento. Él está trayendo luz a áreas de tu vida donde ha habido oscuridad. Está rompiendo cadenas que han estado limitándote por años. Está abriendo puertas que el enemigo intentó cerrar. Y todo esto sucede porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación es el momento en el que todo cambia.
Este pasaje bíblico no es solo un texto antiguo, es una promesa viva, una llave que Dios ha puesto en tus manos para que puedas caminar en victoria. Si lo proclamas con fe, si lo declaras con autoridad, si lo crees en lo más profundo de tu corazón, entonces verás cómo el mal se aleja, cómo la paz de Dios llena tu vida y cómo la protección divina se activa a tu favor. ¿Estás listo para conocer este pasaje que alejará todo mal de tu vida? Entonces presta atención, porque lo que estás a punto de proclamar puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. No es una oración cualquiera, es un decreto de guerra, una declaración de victoria, un escudo divino que Dios te ha dado para que nada ni nadie pueda tocar lo que Él ha puesto en tus manos. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Pero un día Marta escuchó un mensaje sobre el poder de la palabra de Dios. Alguien le habló de un pasaje que podía cambiarlo todo. Un pasaje que no era solo un texto bonito para leer antes de dormir, sino una promesa viva, una declaración de protección que tenía el poder de romper cualquier cadena que la estuviera reteniendo. En un acto de fe, decidió proclamar este pasaje cada día. No lo hizo con dudas ni con temor, sino con la certeza de que Dios estaba obrando en su vida. Y lo que ocurrió después fue asombroso. Las puertas que estuvieron cerradas por años comenzaron a abrirse. Las oportunidades que parecían inalcanzables llegaron de repente. Las cargas emocionales que la habían perseguido desde su niñez se rompieron. Su vida dio un giro completo porque entendió que el enemigo había estado operando en su contra, pero que la palabra de Dios era más poderosa. Su testimonio se convirtió en un recordatorio viviente de que cuando declaramos la protección de Dios con fe, todo lo que el enemigo había intentado contra nosotros queda sin efecto. Y ahora quiero preguntarte, ¿cuántas veces has sentido que hay algo invisible impidiendo tu avance? ¿Cuántas veces has estado a punto de recibir una bendición, pero algo ha ocurrido y todo se ha venido abajo? ¿Cuántas veces has sentido que hay un peso sobre ti que no puedes explicar? Déjame decirte que no es casualidad. El enemigo trabaja en lo oculto, pero la buena noticia es que Dios nos ha dado una herramienta para vencer. Y esa herramienta es su palabra. Salmos 91 es más que un pasaje, es un decreto, una declaración de guerra contra toda obra del enemigo. Y hoy, al proclamarlo, estarás estableciendo un muro de protección alrededor de tu vida, de tu hogar, de tu familia. No es una oración vacía, es un escudo que Dios mismo ha preparado para ti. Pero aquí está el secreto. No basta con leerlo, hay que proclamarlo con fe. Hay que hacerlo con autoridad. Hay que tomarlo como la verdad absoluta y declarar con convicción que el mal no tiene poder sobre nuestra vida. Si en este momento sientes que necesitas la protección de Dios, si sientes que hay áreas en tu vida donde el enemigo ha estado atacando, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe con fe: hoy proclamo la protección de Dios sobre mi vida. Hoy declaro que ninguna maldición prosperará contra mí. Hoy tomo el escudo de la palabra y camino en la victoria de Cristo. Escríbelo y dilo en voz alta. No permitas que la duda robe lo que Dios quiere hacer en ti, porque cuando declaramos la palabra de Dios, el mundo espiritual responde. No importa cuántas batallas hayas perdido, lo que importa es que hoy decides levantarte, que hoy decides creer, que hoy decides tomar la autoridad que Dios te ha dado. Y si estás listo para proclamar este salmo con fe, prepárate, porque lo que haremos a continuación no es solo un acto de oración, es un decreto espiritual. Es el momento en el que toda obra del enemigo es cancelada, en el que toda cadena es rota, en el que la protección de Dios se activa sobre tu vida. ¿Estás listo? Entonces prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Esa noche, Manuel hizo algo que nunca había hecho antes. Se arrodilló en su habitación, cerró los ojos y clamó a Dios como nunca antes lo había hecho. Le pidió al Señor que le mostrara si había algo en su vida que estaba impidiendo su avance, si había puertas abiertas que el enemigo estaba usando en su contra, si había cadenas espirituales que necesitaban ser rotas. Y mientras oraba, un pensamiento vino a su mente: proclama mi palabra, declara mi protección, usa la autoridad que te he dado. Fue en ese momento que su amigo le habló del Salmo 91.
Le explicó que este pasaje no era solo una oración bonita, sino un escudo espiritual, una promesa que Dios había dejado para sus hijos, un decreto que tenía el poder de romper maldiciones y alejar todo mal de su vida. Manuel, con lágrimas en los ojos, tomó su Biblia y comenzó a leerlo en voz alta. Pero no lo hizo como quien lee un simple texto, lo hizo con convicción, con fe, creyendo que cada palabra era una verdad eterna establecida sobre su vida. A partir de esa noche, todo cambió. Manuel decidió proclamar este salmo cada día, al despertar y antes de dormir. Lo escribió en notas y las puso en su casa, en su trabajo, en su auto. Cada vez que la duda intentaba apoderarse de él, proclamaba en voz alta: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y poco a poco, algo increíble comenzó a suceder. Donde antes solo veía puertas cerradas, ahora empezaron a abrirse caminos. Oportunidades que había perseguido por años comenzaron a llegar sin esfuerzo. Las relaciones dañadas en su vida fueron restauradas. Y lo más impactante, esa sensación de pesadez, de lucha constante, de que algo lo estaba reteniendo, desapareció por completo. Manuel había roto con la maldición que lo había atado por tanto tiempo. Había activado la protección de Dios sobre su vida. Había tomado la autoridad que le correspondía como hijo del Altísimo. Y todo eso sucedió porque decidió creer en la palabra de Dios y aplicarla con fe. Hoy quiero preguntarte, ¿cuántas veces has sentido que estás peleando una batalla sin fin? ¿Cuántas veces has trabajado duro sin ver resultados? ¿Has luchado por salir adelante solo para encontrarte en el mismo lugar? ¿Cuántas veces has sentido que, sin importar cuánto ores o cuánto te esfuerces, hay algo invisible impidiéndote recibir las bendiciones de Dios? Déjame decirte algo. La lucha que estás enfrentando no es solo física, es espiritual. Y la única manera de vencer en el ámbito espiritual es con armas espirituales. Dios nos ha dado su palabra como un arma poderosa. Nos ha dado promesas de protección, de victoria, de restauración. Pero muchas personas viven bajo maldiciones, ataduras y ciclos de derrota simplemente porque nunca han aprendido a usar la palabra como su escudo. La Biblia dice en Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sabes cuál es ese escudo? La palabra de Dios. Cuando la proclamas con fe, cuando la declaras con autoridad, se convierte en una barrera impenetrable contra cualquier ataque del enemigo. Si en este momento sientes que este mensaje es para ti, quiero que hagas algo. No te quedes solo escuchándolo. No permitas que el enemigo te haga dudar o que pienses que esto no aplica a tu vida. Toma un paso de fe. Escribe en los comentarios: hoy proclamo la protección de Dios sobre mi vida. Hoy toda atadura se rompe. Hoy declaro que habito bajo la sombra del Altísimo y ningún mal podrá tocarme. Escríbelo con fe, porque cuando declaramos la palabra de Dios, estamos activando su poder en nuestra vida. La historia de Manuel no es única. Hay miles de testimonios de personas que han experimentado el mismo cambio cuando decidieron proclamar la palabra de Dios sobre su vida. Personas que vivieron años en pobreza, en enfermedad, en opresión espiritual, pero que al declarar la protección del Altísimo, al cubrirse con la verdad de su palabra, fueron liberadas de todo mal. ¿Y sabes qué? Tú también puedes vivir esa transformación. No importa cuánto tiempo hayas estado en esta lucha, no importa cuán imposible parezca la situación que enfrentas, la verdad es esta: cuando proclamas la palabra de Dios, el enemigo no tiene otra opción más que retroceder. Cuando proclamas la protección del Altísimo, su presencia te rodea como un escudo. Cuando crees con todo tu corazón en sus promesas, las cadenas invisibles que han tratado de atarte comienzan a romperse. Ahora quiero que hagas algo más. Quiero que por un momento cierres tus ojos y le pidas a Dios que te muestre cualquier área en tu vida donde el enemigo ha estado operando. Tal vez es en tus finanzas, tal vez en tu salud, tal vez en tu familia, tal vez en tus pensamientos. Sea lo que sea, entrégaselo a Dios en este momento. Dile: Señor, hoy me cubro con tu palabra. Hoy tomo la protección del Altísimo sobre mi vida. Hoy declaro que ningún plan del enemigo prosperará en mi contra. En el nombre de Jesús, proclamo tu victoria.
Porque lo que estamos a punto de hacer no es solo una oración más, es un acto de guerra espiritual, es un momento de transformación, es el instante en el que decides levantarte y tomar la autoridad que Dios ya te ha dado. Así que si estás listo, si crees que hoy es el día en que todo cambia para ti, prepárate. Porque lo que viene a continuación es el momento en el que la maldición se rompe, la protección de Dios se activa y su presencia comienza a manifestarse de una manera poderosa en tu vida. ¿Estás listo? Entonces prepárate, porque lo que vamos a proclamar ahora mismo puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. No es un simple pasaje, es la llave que abre las puertas del cielo y sella tu vida con la protección del Dios Todopoderoso. Vamos a declararlo juntos. Cuando proclamamos la palabra de Dios, estamos soltando poder en el mundo espiritual. No es un simple acto simbólico, no es solo repetir palabras sin sentido. Es un arma de guerra, un decreto divino que establece la voluntad de Dios en nuestra vida. Y cuando lo hacemos con fe, cuando lo declaramos con autoridad, el enemigo no tiene otra opción más que retroceder. Porque donde está la luz de Cristo, la oscuridad no puede permanecer. Donde se proclama la verdad de Dios, la mentira del enemigo es destruida. Donde el pueblo de Dios se levanta en fe, las cadenas que por generaciones han intentado atarnos se rompen para siempre. Tal vez en este momento estás sintiendo una batalla dentro de ti. Tal vez hay una parte de ti que cree en este mensaje, que quiere aferrarse a esta promesa, pero al mismo tiempo hay otra parte que duda, que piensa, ¿será esto cierto? ¿De verdad Dios puede cambiar mi situación? Déjame decirte algo. La duda es la herramienta favorita del enemigo. Desde el principio de la humanidad, su estrategia ha sido sembrar duda en el corazón de las personas para alejarlas del poder de Dios. Pero hoy, tú tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Hoy, en este momento, puedes decidir dejar de lado la incredulidad y tomar un paso de fe. Porque Dios no necesita que lo entiendas todo, solo necesita que creas. Solo necesita que des un paso hacia Él y Él hará el resto. Si en este momento sientes que Dios te está hablando, si sientes que esta palabra es para ti, no la ignores. No digas, después lo haré, porque el enemigo siempre intentará distraerte, siempre buscará que pospongas tu milagro, que dudes, que no tomes acción. Pero hoy quiero que lo declares en los comentarios. Escribe con fe. Hoy proclamo la protección de Dios sobre mi vida. Hoy tomo mi escudo espiritual. Hoy toda maldición se rompe y camino en la victoria del Altísimo. Escríbelo con convicción, porque cuando lo declaras estás estableciendo su verdad sobre tu vida. Dios ha estado esperando este momento. Ha estado esperando que tomes la decisión de confiar plenamente en Él, de soltar la carga que has estado llevando por tanto tiempo, de proclamar con valentía que ya no vives bajo la sombra del miedo ni del fracaso, sino bajo la sombra del Todopoderoso. Y este salmo que vamos a proclamar es el acto de fe que puede marcar un antes y un después en tu vida. No importa lo que el enemigo haya intentado hacer en tu contra, no importa cuántas veces hayas sentido que todo está en tu contra, no importa cuántas lágrimas hayas derramado en la soledad, Dios ha escuchado cada clamor, ha visto cada lucha y te dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, yo te fortaleceré, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Él nunca te ha dejado, nunca te ha olvidado, nunca ha sido indiferente a tu dolor. Pero para recibir su protección, para caminar bajo su cobertura, debes proclamar su palabra. Debes hacer lo que Manuel hizo, lo que Marta hizo, lo que miles han hecho antes que tú y han visto la gloria de Dios manifestarse en su vida. Porque hay algo que debes entender. La guerra en tu vida no se gana con tu esfuerzo, se gana con la palabra de Dios. Si el enemigo ha estado atacando tu vida, si has sentido que todo va en tu contra, es porque sabe que Dios tiene un propósito grande para ti. Es porque sabe que cuando te levantes en fe, cuando proclames la palabra con autoridad, nada ni nadie podrá detenerte. Y hoy es el día en que decides levantarte. Hoy es el día en que proclamas con valentía, ninguna arma forjada contra mí prosperará, ninguna maldición tendrá poder sobre mi vida, ninguna trampa del enemigo podrá detener el plan de Dios en mí. Escríbelo, decláralo, créelo, porque cuando lo haces, algo comienza a moverse en el mundo espiritual.
Hay personas que han vivido toda su vida bajo la opresión del enemigo sin darse cuenta. Personas que han aceptado la mentira de que su destino es vivir en derrota, que siempre serán pobres, que nunca sanarán, que nunca serán felices, que su familia siempre estará rota. Pero hoy Dios quiere abrir tus ojos, quiere que veas la verdad, que te des cuenta de que no tienes que seguir viviendo bajo la sombra de la maldición, que no tienes que aceptar lo que el enemigo ha intentado imponerte. Hoy es el día en que tomas la decisión de cortar con todo eso. Hoy es el día en que proclamas la protección del Altísimo sobre tu vida. Cierra los ojos por un momento y respira profundo. Piensa en todas las batallas que has enfrentado, en todo el dolor, en todo lo que has intentado cambiar sin éxito. Y ahora, imagina cómo sería tu vida si supieras que ninguna trampa del enemigo puede tocarte, que estás completamente cubierto por la presencia de Dios, que caminas en su favor, que todo lo que el enemigo intentó usar en tu contra, Dios lo transforma en bendición. Esa es la vida que Dios quiere para ti, una vida en la que no eres esclavo del miedo, en la que no eres víctima de la opresión espiritual, sino un hijo de Dios con autoridad, con una herencia divina, con una protección sobrenatural que ningún poder del mal puede quebrantar. Y eso es lo que estás a punto de proclamar. Cuando declares este salmo, lo harás con la certeza de que algo se está rompiendo en el mundo espiritual. Que todo lo que el enemigo ha intentado en tu contra comienza a desmoronarse. Que la luz de Cristo disipa toda tiniebla en tu vida. Que la protección del Altísimo te envuelve, te cubre y te sostiene. Porque este salmo no es solo un pasaje más en la Biblia. Es un escudo, es un arma de guerra, es la respuesta que has estado buscando. Así que prepárate. Porque lo que vamos a proclamar a continuación no es solo una oración, es un decreto de victoria. Es el momento en que la opresión se va, en que la carga es levantada, en que la atmósfera de tu vida comienza a cambiar. ¿Estás listo para recibir esta promesa? ¿Estás listo para proclamar con fe la protección de Dios sobre tu vida? Si lo estás, entonces prepárate, porque lo que vamos a declarar a continuación puede marcar el día en que todo cambia para ti. Gente que está despertando a la verdad, que está tomando autoridad sobre su vida, que está aprendiendo a usar la palabra de Dios como un arma de poder. No sigas enfrentando las batallas con tus propias fuerzas, porque Dios ya te ha dado las herramientas para vencer. La pregunta es, ¿las vas a usar? ¿Vas a permitir que la palabra transforme tu vida o seguirás viviendo bajo la opresión del enemigo? Piensa en todas las veces que has sentido que algo te frena. En cada puerta que se ha cerrado sin explicación. En cada oportunidad que estuvo al alcance de tu mano y desapareció de la nada. En cada relación que se rompió sin una razón aparente. ¿De verdad crees que todo eso ha sido solo casualidad? ¿O será que hay fuerzas espirituales operando en lo oculto, tratando de impedir que cumplas el propósito que Dios tiene para ti? El enemigo ha hecho todo lo posible para que vivas en ignorancia, para que no descubras que Dios ya te ha dado la clave para romper con todo eso. Pero hoy la verdad ha sido revelada. Hoy sabes que hay un salmo, una declaración de poder que puede cambiarlo todo. Y no puedes permitir que esta revelación quede en el olvido. No puedes permitir que después de este mensaje todo siga igual. Es momento de tomar acción, de levantarte con fe, de proclamar con autoridad lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Si has sentido que este mensaje ha tocado áreas de tu vida que necesitan ser transformadas, quiero que tomes un paso de fe ahora mismo. No esperes más. Escribe en los comentarios: hoy proclamo la protección de Dios sobre mi vida. Hoy rompo con toda maldición en el nombre de Jesús. Hoy declaro que camino en victoria bajo la sombra del Altísimo. Escríbelo con fe, porque cuando declaramos la palabra de Dios, estamos estableciendo un decreto en el mundo espiritual. Y todo lo que el enemigo había intentado contra ti empieza a desmoronarse. Dios no te trajo aquí por casualidad. No llegaste a este mensaje porque sí. Él ha preparado este momento para que recibas esta verdad, para que actives el poder de su palabra en tu vida. No permitas que el enemigo te haga olvidar lo que has aprendido hoy. No vuelvas a caer en la rutina de la derrota, del miedo, de la incertidumbre. Dios ha hablado. Su protección está disponible para ti. Su poder está esperando ser activado a través de tu fe. Y quiero que recuerdes algo muy importante. La fe sin acción está muerta. No basta con decir que crees.
No basta con emocionarte con este mensaje y seguir viviendo igual. Debes aplicar esta verdad. Proclama este salmo cada mañana y cada noche. Escríbelo, colócalo en tu hogar, léelo en voz alta, hazlo parte de tu vida. Porque cuando la palabra de Dios se convierte en tu refugio, en tu escudo, en tu fundamento, el enemigo pierde todo poder sobre ti. Si quieres seguir descubriendo más sobre la guerra espiritual, sobre los secretos que la Biblia tiene para vencer en cada área de tu vida, suscríbete ahora. No dejes que esta sea la última revelación que recibas. Dios tiene mucho más para enseñarte, mucho más poder para desatar en tu vida. No estás solo en esta batalla. Somos una comunidad de hijos de Dios que estamos despertando, que estamos tomando nuestra autoridad, que estamos caminando en la victoria que Cristo ya ganó para nosotros. Así que ahora, con fe, con convicción, con autoridad, prepárate para proclamar este salmo, porque lo que vas a declarar a continuación no es solo un pasaje bíblico, es un escudo de protección, es un decreto celestial, es el arma que romperá toda cadena en tu vida. ¿Estás listo? Entonces declara con todo tu corazón, porque este es el momento en el que la maldición se rompe, el enemigo retrocede y la gloria de Dios se manifiesta sobre ti. Vamos a proclamarlo juntos. La Biblia nos enseña que hay un mundo espiritual operando constantemente a nuestro alrededor. Hay fuerzas que trabajan en lo invisible, ya sea para bendecirnos o para detenernos. Efesios 6:12 lo deja claro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tal vez hasta ahora habías visto tus problemas solo como circunstancias naturales. Pensabas que la falta de oportunidades, los fracasos, los ataques en tu vida eran casualidades, pero la palabra de Dios nos muestra que muchas de estas situaciones son batallas espirituales. Y si esta es una batalla espiritual, no puedes pelear con armas humanas. No se trata solo de esfuerzo, de inteligencia, de estrategias. Necesitas la protección de Dios. Necesitas la armadura del Altísimo, porque sin Él somos vulnerables a los ataques del enemigo. Por eso, Dios nos ha dejado un salmo que actúa como un escudo, que se convierte en una fortaleza impenetrable contra toda obra de maldad. Cuando proclamas este salmo con fe, no lo estás haciendo en vano. No estás repitiendo palabras sin sentido. Estás activando un principio bíblico. Estás abriendo una puerta para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Isaías 55:11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esto significa que cuando declaramos la palabra de Dios, algo sucede en el mundo espiritual. El enemigo tiembla, las maldiciones se rompen, la protección divina se activa. Pero aquí está la clave: no basta con conocer la palabra, tienes que creerla. Hay muchos cristianos que leen la Biblia, que conocen los versículos, pero viven derrotados porque no han aprendido a aplicar la palabra con fe. Jesús mismo nos enseñó este principio en Mateo 17:20. De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto es lo que tienes que entender. Tu fe activa el poder de Dios en tu vida. Puedes conocer el salmo de memoria, pero si no lo proclamas creyendo en cada palabra, no verás el fruto. Dios no responde a la religión, responde a la fe. Él está buscando personas que confíen en Él, que se aferren a su palabra y la proclamen como una verdad absoluta sobre su vida. Hoy quiero que te hagas una pregunta. ¿Estás viviendo bajo la sombra del Altísimo o has estado confiando en tus propias fuerzas? Porque la Biblia nos dice en Salmos 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar bajo el abrigo de Dios no significa solo orar de vez en cuando o leer la Biblia cuando te sientes mal. Significa hacer de su presencia tu refugio constante. Significa depender de Él en todo momento. Significa declarar con tu boca y con tu vida que Él es tu protección, tu escudo, tu defensa. Si hasta ahora has vivido confiando más en tus propias fuerzas que en la protección de Dios, hoy es el momento de cambiar eso. Hoy es el momento de tomar este salmo como una promesa real sobre tu vida. Y si estás listo para hacerlo, quiero que lo declares en los comentarios.
Escribe con fe: hoy decido habitar bajo la sombra del Altísimo. Hoy tomo la protección de Dios como mi escudo. Hoy proclamo que ningún mal podrá tocar mi vida. Escríbelo con convicción, porque cuando declaramos la palabra de Dios, el mundo espiritual responde. La realidad es que muchos de nosotros hemos pasado años luchando en nuestras propias fuerzas, tratando de encontrar soluciones humanas a problemas que son espirituales. Hemos intentado salir adelante con nuestro esfuerzo, con nuestra inteligencia, con nuestras conexiones, pero seguimos viendo puertas cerradas, ataques sin explicación, ciclos de derrota que se repiten una y otra vez. Y es porque hemos estado peleando con las armas equivocadas. Si el enemigo ha estado atacando tu vida, si has sentido que hay algo que te impide avanzar, que cada vez que das un paso adelante algo te hace retroceder, entonces necesitas un arma espiritual. Y la palabra de Dios es esa arma. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que cuando proclamas la palabra, estás desatando una espada en el mundo espiritual. Cada vez que declaras este salmo, estás levantando un muro de protección alrededor de tu vida. Cada vez que lo proclamas con fe, estás sellando tu hogar con la presencia de Dios. Cada vez que lo dices en voz alta, estás cancelando toda obra del enemigo y estableciendo la autoridad de Cristo en tu vida. Quiero que pienses en esto. Si Jesús, el Hijo de Dios, usó la palabra para vencer al enemigo en el desierto, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Cuando Satanás intentó tentar a Jesús, él no le respondió con sus emociones ni con su lógica. Le respondió con la palabra. Dijo: escrito está. Y con esas palabras derrotó cada ataque del enemigo. Mateo 4:4-10. ¿Cuándo fue la última vez que enfrentaste tus problemas diciendo escrito está? ¿Cuándo fue la última vez que en lugar de dejarte llevar por el miedo, declaraste en voz alta la protección de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que, en lugar de aceptar la derrota, te levantaste con la palabra de Dios como tu espada? Hoy es el momento de hacerlo. Hoy es el momento de dejar de vivir en derrota y comenzar a caminar en la autoridad que Dios te ha dado. Porque este salmo no es solo un texto bonito, es una promesa de Dios para tu vida. Y si lo proclamas con fe, verás su protección manifestarse en cada área de tu vida. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy proclamo la palabra de Dios sobre mi vida. Hoy declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Hoy tomo la protección del Altísimo y camino en su victoria. Escríbelo con fe y prepárate, porque cuando declaramos la palabra, algo empieza a moverse en el mundo espiritual. Dios te ha traído hasta aquí con un propósito. No es casualidad que estés escuchando este mensaje en este momento. Él quiere abrir tus ojos. Quiere que despiertes a la realidad de su protección. Quiere que tomes autoridad sobre tu vida y comiences a caminar en la libertad que Cristo ya compró para ti. Pero la decisión es tuya. ¿Seguirás viviendo como antes o vas a proclamar la palabra con fe y permitir que Dios obre en tu vida? Este es el momento en que todo cambia. Este es el momento en que tomas la decisión de vivir bajo la protección de Dios, de caminar en su victoria, de proclamar su palabra como un escudo sobre tu vida. Así que prepárate, porque lo que haremos a continuación es un acto de fe, un decreto de guerra espiritual, una proclamación de victoria que sellará tu vida con la protección del Altísimo. ¿Estás listo para hacerlo? Entonces, con fe, vamos a proclamar juntos la palabra que cambiará tu vida para siempre. Vamos a declararlo ahora. Todo lo que hemos hablado en este mensaje nos lleva a una verdad fundamental. Dios no quiere que vivas bajo la opresión del enemigo. Él no te creó para vivir en miedo, en derrota, en ciclos de fracaso que se repiten una y otra vez. Él te ha dado una promesa. Te ha dado una palabra que tiene el poder de romper toda maldición, de alejar todo mal y de establecer su protección sobre tu vida. Pero la pregunta es, ¿lo crees? ¿Estás dispuesto a tomar esta palabra y proclamarla con fe sobre tu vida? A lo largo de la historia, millones de personas han experimentado la protección de Dios de formas milagrosas.
Algunos han sido librados de peligros inminentes, otros han visto restauraciones que parecían imposibles, otros han sentido una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tormenta. Pero todas estas personas tienen algo en común. Decidieron confiar en Dios y proclamar su palabra con fe. No se quedaron esperando pasivamente a que las cosas cambiaran, tomaron acción, se levantaron en fe y usaron la palabra como un escudo, como una espada, como un arma de guerra espiritual. Hoy tú tienes la misma oportunidad. Hoy Dios te ha revelado esta verdad porque quiere que tomes su palabra y la uses como tu defensa. Quiere que, en lugar de vivir con miedo, vivas con la certeza de que estás protegido. Quiere que, en lugar de resignarte al fracaso, declares con autoridad que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Quiere que, en lugar de seguir cargando con las maldiciones generacionales que han afectado a tu familia, proclames con fe que toda atadura ha sido rota en el nombre de Jesús. Pero esto no depende solo de Dios, depende de ti. Depende de tu decisión de creer en esta promesa y de proclamarla cada día con fe. Dios ya ha hablado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta palabra? Tal vez hasta ahora has vivido sin entender la magnitud de lo que ocurre en el mundo espiritual. Tal vez has aceptado como normal situaciones que en realidad son ataques del enemigo. Pero hoy Dios ha abierto tus ojos. Hoy Él te ha mostrado que no tienes que seguir viviendo bajo el peso de la opresión. Él ya ha provisto una salida, ya ha preparado una protección, ya ha sellado tu vida con su poder. Pero necesitas tomar esta palabra y hacerla tuya. Salmos 91 es más que un texto, es un pacto con Dios. Un pacto que te garantiza que aunque miles caigan a tu lado, a ti no te tocará. Que aunque el enemigo lance dardos contra tu vida, serán apagados por el escudo de la fe. Que aunque vengan tiempos de crisis, Dios mismo será tu refugio y tu fortaleza. Pero la fe sin acción es muerta. No basta con saber estas promesas. No basta con emocionarse con este mensaje. Debes proclamarlo, debes escribirlo, debes declararlo con tu boca cada día. Porque cuando lo haces, el enemigo pierde poder sobre tu vida. Cuando lo proclamas con fe, estás cerrando las puertas al mal y abriendo los cielos para recibir la protección divina. Ahora quiero invitarte a dar un paso de fe. Quiero que dejes un comentario declarando lo que Dios ha hablado a tu vida hoy. No lo pienses demasiado. No dejes que la duda te detenga. Escribe con fe. Hoy tomo la protección de Dios sobre mi vida. Hoy proclamo que ninguna maldición tendrá poder sobre mí. Hoy decido caminar en la sombra del Altísimo y nada me tocará. Escríbelo con convicción. Porque cuando declaramos la palabra de Dios, estamos estableciendo un decreto en el mundo espiritual. Y cuando establecemos un decreto en fe, las cadenas invisibles se rompen, la opresión desaparece y la presencia de Dios comienza a moverse a nuestro favor. No subestimes el poder de tu declaración. Muchos han visto cambios radicales en sus vidas cuando han tomado la decisión de proclamar la palabra con autoridad. No te quedes atrás, este es tu momento. Esta es tu oportunidad para declarar con tu boca que Dios es tu refugio, que su protección está sobre ti y que todo mal queda sin poder en tu contra. Así que, si este mensaje ha tocado tu vida, haz algo con ello. No te quedes solo con lo que has escuchado. Activa esta palabra en tu vida. Proclámala, escríbela, compártela y prepárate. Porque cuando tomas la palabra de Dios con fe, lo imposible comienza a suceder. Dios ha hablado. Ahora es tu turno. Para que esta verdad quede aún más clara en tu corazón, quiero compartirte un testimonio poderoso. Un testimonio que demuestra que cuando alguien toma la decisión de aferrarse a la palabra de Dios y proclamarla con fe, su vida cambia para siempre. Quiero que prestes mucha atención, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Lucas era un hombre que había vivido años bajo un peso que no podía explicar. Desde su juventud, parecía que todo estaba en su contra. Se esforzaba en sus estudios, pero nunca lograba obtener buenos resultados. Buscaba empleo, pero siempre era rechazado. Cuando finalmente encontraba trabajo, algo ocurría y lo despedían. Intentó iniciar su propio negocio, pero cada intento fracasaba, sin importar cuánto se preparara. Pero no solo era su vida profesional, en su familia también veía el mismo patrón. Su padre había pasado por las mismas dificultades,
su abuelo también. Era como si una sombra los persiguiera, como si una maldición estuviera sobre ellos, impidiéndoles avanzar. Con el tiempo, Lucas comenzó a aceptar su destino. Creía que simplemente no había sido bendecido, que tal vez así era su vida, que no importaba cuánto intentara, siempre terminaría en el mismo lugar. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía haber algo más, que no podía ser posible que Dios lo hubiera creado para vivir en constante derrota. Y un día, mientras navegaba en internet, encontró un mensaje sobre la protección de Dios y sobre un salmo en particular que tenía el poder de romper toda atadura y maldición en la vida de una persona. Este salmo era el Salmo 121, que dice en los versículos 7 y 8: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121, 7 a 8. Lucas sintió un estremecimiento en su espíritu al leerlo. Era como si esas palabras hubieran sido escritas directamente para él. En ese momento, decidió hacer algo que nunca antes había hecho: proclamar esa promesa sobre su vida todos los días, con fe, creyéndola como una verdad absoluta. Cada mañana y cada noche se levantaba y repetía este salmo en voz alta. No solo lo decía, lo declaraba como un decreto, como una verdad firme. Cuando enfrentaba un problema, en lugar de quejarse, proclamaba la palabra: Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Fire. Cuando una puerta se cerraba, no se desanimaba, sino que decía: Jehová me guardará de todo mal. Fire. Y lo que sucedió después fue extraordinario. En menos de un mes las cosas comenzaron a cambiar. Una empresa a la que había aplicado meses atrás y que nunca le respondió, de repente lo contactó con una oferta de empleo. Su jefe, que antes parecía ignorarlo, comenzó a reconocer su esfuerzo y lo ascendió de posición. Un negocio que había intentado iniciar y que no funcionaba, de repente comenzó a generar ingresos. Pero lo más impactante no fue solo lo que ocurrió en su vida financiera, sino lo que ocurrió en su corazón. Lucas comenzó a vivir con paz. Esa angustia constante, esa opresión que sentía cada día, desapareció. Sentía la presencia de Dios de una manera en la que nunca antes la había experimentado. Comprendió que el enemigo lo había mantenido atrapado con mentiras, haciéndole creer que su destino era fracasar. Pero cuando proclamó la palabra con fe, la maldición se rompió y Dios comenzó a obrar a su favor. Este es el poder de la palabra de Dios. Este es el poder de proclamar sus promesas con fe. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Estás listo para hacer lo mismo? Tal vez has vivido situaciones similares a las de Lucas. Tal vez has sentido que hay algo que te ha estado deteniendo, que cada vez que intentas avanzar, algo te frena. Tal vez has visto patrones de fracaso en tu familia, ciclos de enfermedad, pobreza, ruina, relaciones destruidas, y has llegado a creer que así es la vida. Pero hoy Dios te ha mostrado otra realidad. Hoy has descubierto que hay una solución. Dios te ha dado su palabra como un arma, como un escudo, como una fortaleza inquebrantable. Pero ahora depende de ti creerlo y proclamarlo. La Biblia nos enseña en Proverbios 18:21: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que lo que declaras con tu boca tiene poder. Si has hablado derrota sobre tu vida, verás derrota. Si has declarado miedo y fracaso, cosecharás miedo y fracaso. Pero si comienzas a proclamar la palabra de Dios, verás su poder manifestarse en tu vida. Hoy es el día de tomar acción. Fire. Si este mensaje ha hablado a tu vida, si sientes que Dios te ha hablado a través de estas palabras, quiero que hagas algo. No dejes que este mensaje pase sin tomar acción. Escribe en los comentarios: hoy proclamo la protección de Dios sobre mi vida. Hoy declaro que ninguna maldición tendrá poder sobre mí. Hoy camino bajo la sombra del Altísimo y nada me tocará. Hazlo con fe, porque cuando declaramos algo en el mundo espiritual, lo establecemos sobre nuestra vida. Dios te ha traído hasta aquí con un propósito. No permitas que el enemigo te robe esta revelación. Aférrate a la palabra, proclámala cada día y prepárate para ver la gloria de Dios en tu vida. Si quieres seguir descubriendo más promesas ocultas en la Biblia, más salmos que han sido usados por generaciones para vencer en la guerra espiritual, suscríbete ahora.
No permitas que esta sea la última revelación que recibas. Dios ha hablado, ahora es tu turno. Si estás listo para proclamar esta promesa sobre tu vida, prepárate, porque lo que vamos a hacer a continuación será un acto de fe, un decreto espiritual que marcará un antes y un después en tu vida. ¿No estás listo? Vamos a proclamarlo juntos.